Hola, gracias por escuchar este video. Este video es tan importante, es uno de los más importantes videos que puedes escuchar porque vamos a hablar de algo las cosas de Dios es como rompecabezas. La palabra de Dios está escrita como una rompecabezas y cuando hay entendimiento y luz y podemos descifrar la palabra de Dios, entonces hay entendimiento espiritual a nuestro corazón, lo cual necesitamos entender. Es importante. Esto puede causar vivamiento en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es luz de Dios, trae entendimiento, es nuestro pan de cada día. La palabra de Dios es algo espiritual, porque el Romanos capítulo 8 es la clave para entender todo el Nuevo Testamento, es la clave para entender tu relación con Dios y puede responder muchas preguntas que tienes, pero una de las cosas que es Romanos capítulo 8 es muy espiritual y por eso no lo entendemos. Ah, el Espíritu Santo fue que inspiró la palabra de Dios y trató de enseñarnos a través de palabras humanas lo que es ser espiritual, el mundo espiritual. Y simplemente el error que hacemos es que nos quedamos con las palabras y le damos mal entendimiento o simplemente creemos que solamente son palabras, pero no, nos está abriendo a un mundo espiritual. Y sin decir más, por eso la palabra de Dios dice que cuando leemos la palabra de Dios le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos revele, porque es un libro espiritual. Espiritual. Entonces Romanos capítulo 8 versículo 1 comienza así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y luego dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué es? ¿Qué significa andar conforme al Espíritu? Entonces, si le preguntas a un cristiano qué significa Romanos capítulo 8:1, qué significa andar con el Espíritu, qué significa para ti, entonces cada quien va a tener su opinión y cada quien te va a dar una interpretación suya, personal. Y la razón la cual yo evité Romanos capítulo 8 en los 13 años que pasó es porque no lo entendía, no lo comprendía. Lo que entendía es aceptar a Cristo Jesús y ya tenemos el Espíritu. Eso se nos enseñó, eso enseña la palabra de Dios y eso es lo que practiqué. Bueno, pues ya tenemos el Espíritu de Dios. Ya aceptamos a Cristo, tenemos el Espíritu de Dios. Y no lo tenemos en partes y ya lo tenemos todo. Pero el andar con el Espíritu de Dios no significa algo que lo entiendes mental. Aquí andar es una palabra de acción. Es una relación. Una vez más, sabemos como ministros, todo ministro sabe que es una relación. Las cosas de Dios es una relación con Dios y aquí lo pone de nuevo, andar con el Espíritu. Entonces es una relación con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no se ve. El Espíritu Santo, Jesús dijo, es como el viento, puedes oírlo en las hojas, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. El Espíritu Santo sí es como el viento no lo puedes ver, pero lo puedes sentir, es la presencia de Dios y es algo que en el Antiguo Testamento, en la presencia de Dios, la gloria de Dios se iba de la gente porque no sabían, no conocían los caminos de Dios que mantenían la presencia de Dios. Entonces, cuando David quería mover el arca de la alianza o el arca de pacto a su ciudad, estaba tan santo delante de la arca mientras se lo movían en un carro de animales y se quería caer y una persona la tocó y ya estaba escrito que no la toques, no abres la arca, y ya estaba escrito, pero alguien se atrevió a tocarla para que no se caiga, pues, sin malas intenciones, y cayó muerto. Y dice la palabra de Dios que David tuvo miedo, paró todo, paró de danzar, la dejó con una familia por 3 meses y comenzó a estudiar por qué Dios está enojado, qué es lo que está pasando. Así son las cosas de Dios, la presencia de Dios es algo que necesitamos estudiarla. Es un desafío entender lo que es caminar en el Espíritu. Es una orden, es un arte, es una ciencia de cómo andar con el Espíritu de Dios. Es algo profundo, algo bello y es algo que ignoramos, que yo ignoré porque no lo entendía. No entendía andar el Espíritu, simplemente entendía que ya tenemos el Espíritu de Dios y pues eso era suficiente.
Entonces, cuando yo y mucha gente, cristianos, aceptamos a Cristo, queremos hacer cosas buenas. Queremos hablar de Dios y de la salvación de Dios, y eso siempre lo debemos hacer, claro. Pero queríamos hacer algo. Siempre hacer algo para Dios. Bueno, pues ya acepté a Cristo, no me quiero quedar sentado, quiero hacer algo. Pero quiero traer tu atención que la palabra de Dios siempre ha enseñado, y ese fue mi error, que siempre ha enseñado que tenemos que andar con el Espíritu, tenemos que conocer a Dios, que tenemos que conocer sus caminos primero, antes de hacer algo por Él. Y ese fue mi error. Yo acepté a Cristo, tenía este amor, pasión por las cosas de Dios, fui a la escuela bíblica, salí de una edad muy joven, enseñé, prediqué en mi iglesia local y luego pastoreé 13 años, todo con el deseo de hacer algo para Dios. Y eso es un error. Porque la palabra de Dios dice, Jesús dijo, es importante que me vaya para que venga el Espíritu Santo y te va a guiar y te va a enseñar y te va a ser el consolador. Y luego, antes de irse al cielo, le dijo a sus discípulos, no vayan a ninguna parte. Entonces, si no van a ninguna parte, no están enseñando, no están predicando, no están hablando de Dios. Les digo, no vayan a ninguna parte hasta que reciban poder del Espíritu Santo, hasta que venga el Espíritu Santo. Y ya entró a la tierra, entró en ese tiempo, pero la clave aquí es que tenían que conocer el Espíritu Santo antes de enseñar y predicar y moverse en las cosas de Dios, porque si no conocen al Espíritu Santo, el hombre solamente va a entender a Dios a través de su mente, su razonamiento, y ahí no hay poder, ahí hay simplemente religión, y Dios no le gusta eso. Dios quiere que todo sea a través de su Espíritu Santo, y lo vamos a ver aquí, porque si miramos Romanos capítulo 8, y luego el versículo dice, andar en el Espíritu, entonces miramos aquí que explica lo que es andar en el Espíritu. Dice aquí en el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Somos gente que pensamos cosas de la carne, y ese es el problema. Aunque yo quería hacer cosas buenas por Dios, estaba pensando cosas de la carne, en la vanidad, pues, de buscar dineros, a tener mis propios sueños, cumplir todos mis sueños, lo cual lo hice y es bonito, pero es vanidad. Entonces la carne siempre está pensando en vanidad, y ese es el error que hacemos, como el error que yo hice. Y si alguien me hubiera dicho como pastor, ¿sabes qué? Tú estás en un camino no correcto, no estás andando conforme al Espíritu. Entonces, aun si me lo dijera en amor, yo creo que mi ego o mi orgullo como una persona titulada, yo me hubiera ofendido. Y ese es el problema que hay a través de la historia, que el hombre confía en su carne, que en sus pensamientos, que siempre tiene la razón. Entonces, cuando Jesús le dijo a los ministros de sus días, sus fariseos, que están mal, porque no entienden las escrituras, porque las escrituras hablan de Él, se enojaban. Y ese es el ego, el orgullo, que causa la carne, porque están caminando en la carne, no en el Espíritu. Aquí el versículo 5 lo explica claramente, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, con permiso, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo te ocupas del Espíritu? Pues en la palabra de Dios enseña, y en la parte 1, esa es la introducción a las cosas espirituales, pero el video parte 1 enseña que Pablo dice, no hagas triste el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo nos ocupamos haciendo feliz el Espíritu Santo que está dentro de nosotros? Entonces vamos a vivir una forma que trae felicidad a la presencia de Dios adentro de nosotros. Entonces puedes ver parte 1, nos vamos a ocupar ahora, no trae gratificación a nosotros, sino gratificación al Espíritu que está dentro de nosotros. Nos vamos a ocupar en hacer alegre la presencia de Dios adentro, para que se mueva, para que el Espíritu realmente
tome una morada en nuestro corazón. Eso es muy importante. Y este modo de pensar trae vida y paz, porque la carne se preocupa por sí, y eso es vanidad, trae vanidad. Más dinero, más cosas, lujos, títulos, lo que la gente piensa de nosotros. Esa es vanidad, eso es ocuparse de la carne, la cual no le agrada a Dios, no le agrada al Espíritu Santo. Y aún cuando estaba en el ministerio, todo lo que hacía era en el camino de la carne, y no tanto en el Espíritu, porque no lo entendía la diferencia. No entendía que mi relación con el Espíritu Santo es más importante que el ministerio. Entonces, antes de entrar al ministerio, tenemos que entender el Espíritu Santo, porque eso es lo que Jesús enseña. Tenemos que entender esta relación con el Espíritu Santo. Tiene que ver, saber, entender que estamos dependiendo en la presencia y en el poder de Dios, y no en nuestras habilidades, no en nuestras fuerzas, porque está escrito de nuevo en 2 Corintios capítulo 12, que Pablo le dijo a Dios, y eso es escuchar la voz de Dios, es entender, discernir los caminos de Dios, que Pablo le dijo, ¿sabes qué? Tengo esta aflicción, me están pegando en la cárcel y ya no quiero esta aflicción, me está golpeando el diablo, quítamelo. Y dice, le pedí a Dios 3 veces hasta el fin que el Señor dice, mi poder es perfeccionado en tu debilidad. Entonces dijo Pablo, me voy a gloriar en mi debilidad para que el poder de Dios se perfeccione en mi vida. Este modo de pensar es lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que ser débiles en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría. La palabra de Dios no es que se contradice en sabiduría. La palabra de Dios claramente enseña que tenemos que buscar sabiduría, que aún la palabra de Dios es luz y sabiduría, que la tenemos que buscar. Y en otro lado dice que la sabiduría envanece al hombre. No se contradice, es que no lo estamos entendiendo espiritualmente. No vamos a depender, después de leer y estudiar la Biblia, no vamos a depender en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, sino depender en el andar, en nuestra relación con el Espíritu de Dios. No voy a depender en mí, en mis fuerzas, en mis habilidades, en mi sabiduría. Aunque he ganado sabiduría, no dependo en esta sabiduría, sino dependo en el Espíritu de Dios. Lo que te acabo de decir es grande. Ha revolucionado mi vida. Entonces, aquí miramos, porque en lo que está pasando en el mundo espiritual, en el campo espiritual, lo que está pasando en nuestras iglesias es que hay una controversia. Muchos bautistas y iglesias presbiterianos que dicen que están correctos, que nosotros no podemos añadir a nuestra salvación, que no hay obras en nosotros, todos tenemos que depender totalmente en la obra de Dios. El concepto es una vez salvo, siempre salvo, pero no deben decir una vez salvo, siempre salvo, y la forma que nos enseñan no es correcta. La forma correcta es que vamos a ser débil en nosotros y depender totalmente del Espíritu de Dios. Y si algo vamos a hacer, vamos a hacerlo a través del poder del Espíritu de Dios. Una grande diferencia. ¿Para qué? Para que Dios reciba la gloria. Y en Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, el poder que trabaja en nosotros, a Dios sea la gloria. Entonces, nosotros tenemos que tener una relación con el Espíritu de Dios diariamente, a entender lo que es morir a nosotros, al ego, al orgullo de pensar que nosotros podemos hacer algo para Dios. Nosotros no podemos hacer algo para Dios. Nosotros no podemos no podemos salvarnos nosotros. Nosotros no podemos caminar en santidad. Todo es por el poder del Espíritu de Dios. Entonces confiamos, entramos en este descanso de nuestras habilidades y de nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, nuestro orgullo, nuestro ego, y entramos al otro lado de la cruz, que es vivir para el Espíritu, confiar totalmente en Dios. Lo que estoy diciendo es grande. Yo sé, vas a tener que regresar y escucharlo de nuevo, y voy a hacer más videos para explicar todo lo que te estoy diciendo, porque es grande. Porque tenemos los bautistas que dicen, oh no, tú no puedes hacer ninguna obra para salvarte, y es cierto, eso es correcto. Y luego está el otro canto arminianismo que dice, sí, tenemos que hacer cosas, pero no puedes. La salvación es perfecta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente andar con el Espíritu.
¿Verdad qué bonito? Aquí lo explica todo, tiene la respuesta perfecta. Estar en Cristo Jesús y andar en el Espíritu. Andar, saber lo que es andar en el Espíritu, y los versículos lo dicen. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. La carne está buscando constantemente dinero para tener paz, pero paz viene de Dios, y Jesús dijo: busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Entonces es otro mundo espiritual, es otro. El justo vivirá por fe en las promesas de Dios. Es otro. Va a haber vida y va a haber paz cuando tú andas en el camino de Dios. Y hay otro, voy a hacer otro video, la diferencia de tener vida y paz confiando en las promesas de Dios, en lugar de confiar en ti. Porque no fuimos hechos de depender en nosotros, confiar en nosotros y hacer cosas para Dios con nuestras fuerzas. Todo se trata de hacerlo todo a través del Espíritu de Dios, y a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Entonces, si le preguntas a un bautista, con todo respeto, si le preguntas a un presbiteriano, como yo pregunté a esta iglesia que iba y que respeto mucho y que aprendí mucho del pastor Enrique aquí, pero si les preguntas a ellos cómo es que podemos caminar en santidad, te van a responder: no puedes. Y luego le puedo preguntar: pero Dios demanda santidad, y sin santidad nadie va a ver a Dios, y Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿cómo es posible que Dios demanda santidad y no poder caminar en santidad? Entonces, ahí está el problema de ellos, porque ellos dicen que no podemos, y es cierto, no podemos caminar en santidad. Aquí lo dice en el versículo 26 la respuesta. En el Romanos 8:26 es las. Bueno, pues, déjame leerte. Bueno, vamos a brincar al versículo 26 que responde eso. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es el Espíritu que nos ayuda en toda nuestra debilidad. Nosotros no podemos caminar en santidad, pero el Espíritu adentro de nosotros sí puede. Entonces vamos a confiar y depender en el Espíritu de Dios. Y luego lo dice y lo explica más en detalle cómo va a ser esta santidad. Dice, bueno, pues vamos a leer el versículo 7 adelante. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces lo que queremos hacer en la carne, queremos ayudar a Dios en la carne sin darnos cuenta que nuestras habilidades no le agrada a Dios. Entré al ministerio, fui a la escuela bíblica, he enseñado y predicado la palabra de Dios por 30 años, sin saber que no le agradaba a Dios, porque lo estaba haciendo con mis fuerzas, mi sabiduría. Y puedes decir: ¿cómo es posible que muchos ministros están en el mismo estado que tú, que no están leyendo y estudiando la palabra de Dios? Sí, estamos leyendo y estudiando la Biblia, pero lo estamos leyendo y estudiando para sacar sermones, no para que Dios nos revele nuestros errores, porque pensamos que estamos bien. Pero dice aquí: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mi vida no estaba agradando a Dios, aún si era un ministro, aún si estaba predicando y enseñando la palabra. No le agradaba a Dios porque lo estaba haciendo con mi fuerza, y si lo hago con mi fuerza, yo recibo la gloria, y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Toda la gloria es de Dios. Entonces es yo aprender a andar, oír la voz de Dios adentro de nosotros. El mundo espiritual, que es nuestro corazón, tenemos que ser internos, y al mundo de afuera, las luces, toda la gente que vive en el mundo es exterior. Entonces Dios nos llama a algo interior, con su espíritu, de aprender la voz, realmente la voz de Dios.
El versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aquí estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, santificándonos, versículo 11, sigue adelante. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No es algo que nosotros podemos hacer, es algo que el Espíritu hace adentro de nosotros, nos ayuda en nuestras debilidades, vivifica nuestros cuerpos mortales. Esta es obra del Espíritu. Tenemos que depender una vez más en el Espíritu de Dios. Eso es lo que pasa cuando aprendes lo que significa andar en el Espíritu y tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Porque si vivís conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Entonces, tomamos todo lo que el Espíritu Santo nos da, su poder, y hacemos morir las obras de la carne. Tomamos lo que damos, aquí dice, hacéis morir, versículo 13, 8:13, hacéis morir las obras de la carne. Estamos participando aquí. Nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. Tenemos parte en esto. ¿Okay? No simplemente entenderlo mentalmente, no simplemente confesar que Cristo es nuestro Salvador. Ese es el primer paso. Ahora tenemos que andar con el Espíritu, someternos a la voluntad del Espíritu. Y la voluntad del Espíritu dice, hacéis morir las obras de la carne, vivirás. Entonces tomamos el Espíritu de Dios y le dijimos al Espíritu Santo, yo quiero caminar en santidad para agradarte a ti, para ser tu templo, para que tú moras y yo puedo sentir más precioso tu presencia en mí. Voy a tomar tu poder y tu espíritu, voy a hacer morir los pensamientos malos, los designios de la carne. Entonces en 2 Corintios capítulo 10 dice que nuestra milicia, el Espíritu de Dios nos lleva a guerra espiritual, una guerra contra la carne. Y dice, poderosas son nuestras armas, trayendo todo el argumento a los pies y trayendo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Entonces eso es otro video que andar en el Espíritu, vamos a proteger esta presencia, vamos a proteger este Espíritu, vamos a poner toda la armadura de Dios y explicamos lo que es la armadura de Dios. Entonces en el campo cristiano ahorita hay cristianos que quieren hacer cosas por Dios, pero lo están haciendo su fuerza, lo cual no le agrada a Dios. Tenemos que tener una relación con el Espíritu y todo lo que hacemos es a través del poder del Espíritu Santo. Entonces hay unos que dicen que no debemos hacer nada. Esos son los bautistas, presbiterianos, los una vez salvos. Siempre estamos tan mal en esa área porque tienes que andar con el Espíritu. Es una acción que nosotros tenemos que tener, someternos bajo la poderosa mano de Dios. Es andar con el Espíritu. Esa es la voluntad de Dios. Y luego está el otro campo que lo quiere hacer todo. Ellos quieren caminar en santidad, ellos quieren ser perfectos y no pueden sin el Espíritu de Dios. Entonces las dos mentalidades están mal, pero eso responde, capítulo 8 responde y resuelve todo. Es a través del Espíritu Santo. Y dice aquí, versículo 14, porque todos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, si en Romanos capítulo 8, de aquí adelante, te tienes que someter y entender a esto, porque no es mi libro, este es del Espíritu de Dios. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, te va a guiar a este entendimiento. ¿Ok? Entonces, nos guía en nuestro corazón, lo cual hay otros videos, como escuchar la voz de Dios, cómo ser guiado por Dios, pero esta es la introducción a cosas espirituales, las cuales son bellas y lindas. Y luego el versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, mi Padre. Dios, nuestro Padre, quiere morar en nuestro corazón.
va a ser un lindo avivamiento en nuestras vidas de aquí adelante. Acepta este corazón y cualquier argumento trae milicia y trae los pies de Cristo Jesús. El ego, el orgullo, tráelo a los pies. Que no sea lo que Esteban le dijo a los ministros en sus días, ustedes que resisten al Espíritu de Dios. Sin embargo, aquí tenemos que abrir nuestro corazón, decirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine, y queremos más de su presencia, de poder sentir su presencia. No nomás entenderla, sentirla. Y cuando tú la sientes, vas a ver que eso es lo que parte de la guiancia, como nos guía, porque vamos a hacer cosas que le agrada a la presencia de Dios. Y con el tiempo vas a sentir que realmente es la morada. Ahorita simplemente va a limpiar, va a renovar nuestra mente y va a limpiar la carne, su templo. Ese es el proceso del Espíritu Santo. Estamos en el proceso. Dios te bendiga. Si tienes preguntas, comentarios, lo puedes dejar, eso para bendecir tu vida. Y ya tengo video parte 1, si lo quieres escuchar. Y recomiendo que vuelvas a escuchar este video porque dije muchas cosas importantes. Adiós. Amén.